cordial saludo a todos. Mi nombre es Micaela Cáceres, estudiante de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Estatal de Milagro. En esta ocasión vamos a hablar sobre 5 temas importantes: amenazas a las libertades, las reservas y la dolarización, Chamo, ¿qué haces aquí?, cuando falla la justicia y el origen de Satán. El columnista Walter Spurrier recibió un correo electrónico amenazante el pasado 10 de septiembre, tras haber publicado un artículo de opinión en el diario El Universo. La Red Internacional de Periodistas expresó su preocupación ante la vulneración de derechos de los periodistas ecuatorianos. Los candidatos a la presidencia, Luisa González y Daniel Noboa, proponen utilizar los fondos de la Reserva Internacional para financiar su gestión. Esto podría traer consecuencias a futuro, ya que al hacer uso de estos fondos sería un desplazamiento al sistema financiero del país, desde el sector productivo hasta el sector público. En consecuencia, se frenaría la circulación del capital, el crecimiento financiero y se elevarían las tasas de interés. La mañana del pasado 7 de septiembre, durante una entrevista, la candidata a la presidencia, Luisa González, expresó que los migrantes venezolanos están regresando a su país debido a que allá hay mejores condiciones de vida. Por otro lado, analistas indican que durante el año 2023, en los 2 primeros trimestres, Venezuela ha tenido un grave decrecimiento económico. Por otro lado, encabezó la lista de países más violentos de la región. Y por último, en el Ecuador existen alrededor de 475.000 refugiados que están en busca de mejores condiciones de vida. En los últimos tiempos, la democracia se ha convertido en un sistema decadente. Los jueces se venden al mejor postor y la ciudadanía queda desprotegida ante la ola de delincuencia que hay en el país. Existe una exagerada cantidad de robos, asesinatos, vacunadores, secuestros, y nadie hace nada al respecto. Es importante reformar la Constitución para crear leyes que protejan a los ciudadanos. También es importante que hayan jueces competentes que hagan cumplir estas leyes de la manera más correcta. En la cultura general, Satán es conocido como el adversario de Dios, aquel ser que hace el mal sobre el bien. Sin embargo, este concepto ha ido cambiando a lo largo de la historia según las necesidades del ser humano. En el Antiguo Testamento, Satán era un ángel divino, al que Dios permitió ser el adversario de un ser humano. Por otro lado, en el pueblo judío, esta idea de Satán se fue transformando en un momento histórico en el que un emperador quiso acabar con toda la cultura judía. Satán fue utilizado para explicar estos acontecimientos, para explicar por qué existe el mal. Incluso fue utilizado para describir el horror que habían sentido en ese momento de la historia. Buenas tardes, mi nombre es Douglas Andrés Luna Guayachico. Vengo a hablar sobre 5 ítems. El primero me habla sobre amenazas hacia las libertades, hacia la libertad de expresión, la libertad de podernos expresar, de poder decir lo que pensamos, sentimos. El artículo 103 de la Constitución dice que un ecuatoriano puede publicar sus pensamientos a través de la prensa, siempre y cuando estén sujetos a la ley. Un periodista lo hizo, dijo que Venezuela no es igual que Ecuador. Este comentario se dio después de que una persona que se encuentra lanzándose a la presidencia de la República del Ecuador actualmente dijo que Venezuela es mejor que Ecuador y que podemos ir a habitar en ese país. Entonces el periodista no estuvo de acuerdo, discrepó con esta persona y actualmente se encuentra recibiendo amenazas a través de correos. La policía se encuentra investigando, se encuentra indagando sobre qué es lo que está pasando, puesto que todas las opiniones son importantes, pero no todas las opiniones valen lo mismo. Como ítem número 2 sigue la dolarización y las reservas. Bueno, en este tema aquí entran los 2 candidatos que se encuentran actualmente para postularse para presidentes del Ecuador, que son el candidato Daniel Noboa y la candidata Luisa González. La candidata Luisa González sugiere o da la idea de que se debería tomar $2.500 del RI
de las reservas internacionales que tiene el Ecuador, tomar $2.500, mientras que el candidato Daniel Noboa propone que se debería tomar $1.500 de esas reservas internacionales que tiene el Ecuador. Pero eso no ayudaría a que el Ecuador sumerja donde se encuentra, pues Ecuador actualmente en economía se encuentra en la ruina. Esto se debe a que después de que el Ecuador se dolarizó, el Banco Central del Ecuador siguió como un cascarón vacío, siguió existiendo, pero con el gobierno de Rafael Correa se le empezó a dar más atribuciones, se le empezó a dar más poder para que ejerza. Entonces ese es el tema, puesto que no se sabe todavía qué hacer. Se verá el día en que uno de los dos llega a la presidencia. El tercer ítem me habla sobre cuando la justicia falla. No solo la justicia de ley, también la democracia, también los funcionarios, las autoridades que se encuentran actualmente a cargo, ya que, como hemos visto a través de redes sociales, medios digitales, medios escritos, la prensa, hay bandas delictivas, bandas organizadas, venta de drogas, prostitución, secuestro, extorsión, vacunas. Entonces vivimos en un momento muy crítico para Ecuador. Hace varios años se vivía un momento así, y no se lo había vivido así pues desde hace varios años atrás. Ecuador cuenta con una de las ciudades más peligrosas del mundo, que es Esmeraldas. De ahí sigue Guayaquil. Entonces somos criticados internacionalmente de manera negativa, ya que Ecuador, pues en lo que se trata de delincuencia, ya que la justicia ha fallado, nos ha fallado, pues vivimos en temor, vivimos con pavor, con miedo, con terror de salir a las calles y poder hacer las cosas tranquilamente. Entonces este es el ítem número 3. El cuarto ítem se llama: chamo, ¿qué haces aquí? Eso es lo que se pregunta cada venezolano cuando se encuentra con otra persona de su país, ya que son 7.7 millones de venezolanos que han migrado a diferentes partes del mundo. En el año 2022 Venezuela fue considerada la ciudad más peligrosa en la región de este país, ya que 40.4 asesinatos por cada 100.000 habitantes lo demostraron. Entonces actualmente Venezuela no es que haya mejorado la calidad de vida. Es un insulto no solo para las personas de América Latina, sino para los mismos venezolanos que están migrando, decir que su país ya ha mejorado. Entonces por eso estas personas han tomado la decisión de emigrar, buscando no solo una mejor calidad de vida, sino no tienen por qué más regresar a Venezuela, pues no hay recursos, la economía se encuentra así mismo destruida. Entonces eso es lo que se preguntan cada vez que se ve un venezolano a otro: chamo, ¿qué haces aquí? Como quinto y último punto queda el origen de Satán. Bueno, el origen de Satán, bíblicamente hablando, Satanás, antes de llamarse así, era Lucifer. Era un ángel que pasaba al lado de Dios, era un ángel muy inteligente, era un ángel muy bello, pero la envidia, el rencor, la lujuria, los malos pensamientos hicieron que se rebelara en contra de Dios, y Dios tuvo que expulsar a Lucifer, que se convirtió en Satanás una vez que estuvo en el infierno. Pero no solo cayó Satanás, cayó la tercera parte de los ángeles, ya que tiene el poder, él es el padre del engaño, el padre de la mentira. Entonces, aunque hay textos apócrifos que cuentan otra historia, como el libro de Enoch, como la primera mujer no fue Eva, sino Lilith, en los textos prohibidos, que son estos textos que se encuentran en el Vaticano, son textos que no están en la Biblia. Entonces la teología pues demuestra otra cosa. Dicen que el diablo es uno mismo y Dios también, porque uno puede hacer el bien o puede hacer el mal, dependiendo del camino que uno quiera seguir. Buenas noches, mi nombre es Mileni Yamilet Rodríguez Sequeira, estudiante de la carrera de Comunicación Social de segundo semestre C4. El día de hoy voy a hablar sobre 5 ítems del editorial del 15 de septiembre del 2023 de el diario El Universo. Como primer ítem tenemos amenazas a las libertades. Esta noticia resalta la preocupación por la seguridad de los periodistas en el Ecuador, especialmente después de que el columnista Walter Spurrier recibe amenazas por expresar su opinión. También destaca la importancia de mantener el respeto y el diálogo en el debate público en lugar de recurrir a la violencia o a las amenazas. El periodista recibió correos que hoy en día se están investigando. Además, hace un llamado a las autoridades para proteger las libertades y garantizar la seguridad de todos los ciudadanos, incluidos los periodistas, comunicadores, en medio de la crisis política y social.
Como segundo ítem tenemos la reserva y la dolarización. Esta noticia destaca que los candidatos Luisa González y Daniel Noboa están proponiendo utilizar los fondos de la RI, la Reserva Internacional, para estimular la economía. Sin embargo, se argumenta que esta propuesta podría poner en riesgo el sistema financiero y no lograría estimular la economía de manera efectiva. Se señala que la Reserva Internacional tiene dueños, como depositantes en el sistema financiero y entidades públicas, y cumple una función crucial con la economía dolarizada. Utilizar estos fondos podrían restringir el crédito, aumentar las tasas de interés y obstaculizar el crecimiento económico, lo que plantea preocupaciones sobre su viabilidad. Además, menciona el peligro de agotar estos recursos y la importancia de mantener la estabilidad financiera en un sistema dolarizado. Como tercer ítem tenemos cuando la justicia falla. Esta opinión del periódico plantea preocupaciones sobre la democracia actual, argumentando que el problema no reside en la forma de gobierno, sino en quienes ocupan los cargos públicos. ¿Qué quiere decir? Que en el año 2022 y en el año 2023 la violencia en Ecuador ha aumentado. Existen bandas delictivas organizadas, ha aumentado el secuestro, la extorsión, los robos y las muertes. Y los autores de todo esto siempre salen libres de manera inmediata. Se critica la corrupción en la función judicial y se mencionan organismos ineficientes. Además, se destaca la importancia de la seguridad jurídica para la confianza en las instituciones democráticas. Como cuarto ítem tenemos: chamo, ¿qué haces aquí? Esta es la pregunta que todos los venezolanos se hacen cuando se encuentran en los países a los cuales les ha tocado migrar. Esta noticia resalta la tendencia común de los gobiernos al recurrir a impuestos para abordar el déficit fiscal, lo que puede afectar negativamente la economía al limitar el consumo de las familias. Además, critica las declaraciones que dio la candidata Luisa González, candidata a la presidencia en el Ecuador, al comparar las condiciones de vida entre Venezuela y Ecuador, diciendo que Venezuela está mejor que Ecuador. Esto es un insulto para todos los venezolanos, ya que sabemos que la situación real no es así. En Venezuela todavía se siguen viviendo momentos difíciles, momentos de abandono. Como quinto y último punto tenemos el origen de Satán. Bíblicamente, Satanás, antes de llamarse Satanás, se llamaba Lucifer, ya que él era un ángel que acompañaba a Dios, era muy inteligente, muy lindo, muy hábil, pero la envidia, la avaricia y todo lo malo hizo que él quisiera parecerse a Dios e incluso ser más superior. Pero una vez que pasó esto, Dios lo arrojó al infierno. Este cambio en la concepción de Satán se produjo en un contexto histórico específico y refleja cómo la teología se adapta a las necesidades humanas y a los eventos históricos. Hola, muy buenas tardes. Hoy hablaré sobre las noticias del 15 de septiembre publicadas en el diario El Universo, en la sección de opinión editoriales. Las amenazas a las libertades. Hace unos días, Walter Spurrier publicó un artículo para el diario El Universo, el cual tiene como título Venezuela, ¿mejor que Ecuador? Bueno, este artículo lo hace en referencia a los comentarios dichos por la candidata a la presidencia, Luisa González, en una entrevista radial, en la cual ella dijo que los venezolanos se están volviendo a su país porque el nuestro es muy inseguro. Bueno, hablando sobre el artículo Ecuador, Venezuela, mejor que Ecuador, esto lo hizo Walter Spurrier para referirse a los comentarios dichos por Luisa González. Pero hablando de las estadísticas, podemos ver que los venezolanos, hoy en día aquí en el Ecuador, son casi 500,000 que vinieron de Venezuela a nuestro país a buscar mejores oportunidades, tanto de trabajo como de seguridad. Claro, nuestro país no está viviendo el mejor momento, pero tampoco está tan mal como Venezuela.
ya que Venezuela no simplemente está mal en materia de seguridad, sino en la moneda, en los precios de sus productos, ya que la inflación es sumamente alta, todo está muy caro y su salario básico está por los suelos. Como siguiente punto tenemos las reservas y la dolarización. Los candidatos a la presidencia, Luisa González y Daniel Noboa, proponen hacer uso de los fondos de la Reserva Internacional para así poder reactivar o estimular la economía de nuestro país. Pero esta medida no es la más óptima, ya que lo que generaría realmente es un estancamiento económico, problemas en el sistema financiero de nuestro país, generando tal vez una deuda mayor de las que ya tenemos. Por ejemplo, si se hace uso del fondo de la RI, tal vez sí, tal vez no, podremos solventar algunos problemas económicos. Pero luego, para pagar la deuda, ¿cómo le haríamos? Si después de esto, las únicas otras opciones que tendrían viables, que es lo más usado, es el incremento de las tasas de interés y los impuestos. Y ustedes saben que esto generaría muchos más problemas de los que ya tenemos, en especial al bolsillo de todas las personas, porque a nadie le va a agradar que suban las tasas de interés o los impuestos para así poder pagar alguna deuda. Como siguiente punto tenemos, chamo, ¿qué haces aquí? Recordemos que en nuestro país se encuentran casi 500.000 de venezolanos que vinieron al país en búsqueda de mejores oportunidades de vida, trabajo, salud y seguridad. Pero esto no es lo que dijo la candidata a la presidencia por RC5, Luisa González, pues ella dijo que los venezolanos están volviendo a su país porque el nuestro es muy inseguro. Pero en Venezuela no simplemente se enfrentan a la inseguridad, sino a la fuerte inflación, a los productos demasiado caros y a un salario básico de $5.30, que eso no alcanza para nada. Imagínense, acá en Ecuador nuestro salario básico unificado es de $450, que es mucho más, muchísimo más de lo que ganan en Venezuela. Así que los comentarios de la señora Luisa González están muy mal vistos. Cuando la justicia falla. Si bien es cierto, nuestro país no atraviesa su mejor momento, hablando de materia de seguridad, pero esto no es simplemente culpa del fuerte crecimiento de los distintos grupos de delincuencia organizada, ni mucho menos de nuestro sistema de gobierno, que es la democracia. Claro, muchos opinan y critican que la democracia no es el modo de gobierno en estos días, que el país es tierra de nadie. Pero no simplemente nos quedemos ahí. Recordemos que el problema, la raíz del problema, es de las personas que están al frente como servidores públicos, hablando de jueces y fiscales, que fácilmente se dejan sobornar por los distintos grupos de delincuencia organizada, aquellos que no aplican la ley correctamente. El origen de Satán. En la Biblia pocas veces se nombra a un ángel con este nombre, pero en otros textos más antiguos que la Biblia se lo reconoce a él como Satán o Satanás, aquel ángel que se rebeló ante Dios y ahora reina en los infiernos. En la historia ha ido evolucionando muchísimo este nombre de Satán, Satanás, el diablo, pero en la Biblia se nombra a un ángel que se rebeló ante Dios y este fue Lucifer. Aquel ángel que era el más querido por Dios, pero se terminó rebelando ante su padre, y es el que sale en los textos bíblicos como Lucifer, ahora reconocido como el diablo. Hola, soy Fernando Arana, estudiante de Comunicación en Línea del C4, y hoy vamos a estar hablando acerca de los 5 editoriales del diario El Universo. Como primer tema tenemos la reserva y la dolarización. Vemos que hay un fuerte debate entre la señorita
Luisa González, candidata a la presidencia del Ecuador, y el señor Daniel Noboa, también candidato a la presidencia del Ecuador. Ellos dos están planteando hacerle un préstamo a las reservas internacionales de 2.500 millones y de 1.500 millones. Pero la economía del Ecuador se puede ver muy afectada porque se juega un papel muy importante en los sectores actuales, como el sector público, el sector global y la área local entre las empresas públicas. Vemos que también hay otra parte en las reservas internacionales que le puede favorecer porque puede aumentar la demanda en los préstamos a los pequeños y grandes empresarios. Y seguimos con el segundo editorial. Cuando la justicia falla en el Ecuador. Vemos que la justicia es la protección del ciudadano ecuatoriano. Vemos que la justicia prácticamente se ha visto comprometida con los actos que están aconteciendo actualmente dentro del territorio nacional. Si analizamos y comprendemos la situación que estamos viviendo en esta temporada actualmente, observamos y la gente desconfía aún de la fuerza pública. Cuando la fuerza pública debe comenzar a hacer retenes más seguido, comenzar a ser más operativos para que la gente en sí esté segura. Vemos que hay muchos crímenes, muchas muertes, muchos asesinatos violentos que han estado aconteciendo dentro del país. Creemos en la Constitución del Ecuador que todo esto se va a organizar para tener un mejor Ecuador y una justicia que colabore al pueblo ecuatoriano. Y seguimos con el tercer editorial del diario El Universo con el tema: chamo, ¿qué haces aquí? Esa es la pregunta que todo el mundo se hace. Pero la triste realidad de la vida es que en Venezuela las cosas están muy difíciles. Familias enteras les ha tocado migrar, salir de su tierra, dejar su comodidad por buscar un mejor vivir, por tener un mejor futuro para sus familias, para sus hijos, para sus generaciones. Tal vez la gente a veces no comprende la situación que ellos están viviendo. Pero vemos que hay gente guerrera, luchadora, que sale de Venezuela a hacer lo bueno. Y así como hay gente que sale a hacer lo bueno, también hay gente que sale a hacer perjuicios. Pero no nos enfoquemos en la gente que sale a hacer perjuicios. Enfoquémonos en la gente que sale a guerrearla, en la gente que sale a lucharla, en la gente que quiere un futuro diferente para su familia. Hay algo que tenemos que entender y comprender, que el guerrero siempre va a tener buenas batallas cuando se decide a salir adelante por sus seres queridos. Y seguimos con el cuarto editorial. Vamos a estar hablando en este tema acerca del origen de Satán. Antes de llamarse Satán, él se llamaba Luzbel, ángel de luz. Este ser se rebeló ante Dios porque quiso ser mayor a Dios. Y Dios, a darse cuenta de que este ser quiso rebelarse, ser mayor que él, Dios lo desterra a él y a la tercera parte de los ángeles que se pusieron de acuerdo con él. Y se convierte en el enemigo principal de Dios, Satanás, Lucifer. Miramos que la misión de Satanás es matar, hurtar y destruir. Pero el plan de Dios es darte vida y vida en abundancia. Por eso que los discípulos pasaron persecuciones, pasaron pruebas, pasaron procesos, pero siempre ha estado la mano de Satán para destruir a la creación de Dios. Pero en cambio Dios quiere restaurar y edificar lo que alguna vez se rompió en tu vida. Y seguimos con el quinto editorial del diario El Universo: amenazas a las libertades. Vemos que la libertad es fundamental en el Ecuador. Hay periodistas que se han visto afectados por las amenazas que han estado aconteciendo, porque escribieron un artículo en el diario El Universo. Le pedimos a la Policía Nacional y al Ejército que tomen control de todo lo que está aconteciendo en el territorio ecuatoriano para que no se siga viendo esa ola de violencia y que el Ecuador vuelva a ser un país de paz, un país del buen vivir, un país donde prácticamente las personas estén más tranquilas y estén conformes, y las libertades tanto de las familias ecuatorianas como las personas extranjeras que llegan no se vean afectados por lo que está aconteciendo en todo el territorio ecuatoriano, y que cada persona pueda estar tranquila en sus hogares
y no se vean amenazados por lo que está aconteciendo.